Hoy vamos a hablar de un fenómeno que no es otro que el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, como todos sabemos, ha sido instrumental para la fundación de iglesias en todo el sur de Europa, en Asia Menor, y es un personaje clave en la historia del cristianismo y es un personaje clave en la historia de la iglesia. El apóstol Pablo tiene varias características que yo creo que son por las que Dios lo elige de esta forma tan específica y tan especial que se relata en Hechos capítulo 9, que es cuando él va persiguiendo cristianos, ¿no? Y Jesús mismo se le aparece en el camino a Damasco, lo tira del caballo, lo deja ciego, y él tiene una revelación absolutamente poderosa. Y esto es clave porque aparte es el primer discípulo que no tiene una relación directa con Jesús en su vida física, sino que Jesús ya se le aparece en una forma absolutamente espiritual, pero lo toca de una forma tan poderosa que él va a dar testimonio 3 veces en el libro de los Hechos acerca de su conversión y de su convicción de que Cristo, Jesús, es el Mesías. Entonces, este hombre, que era nativo de una ciudad que se llamaba Tarso, Tarso era un centro universitario muy importante dentro del Imperio Romano. Además, Pablo era judío, se llamaba Saulo en un principio, después Cristo le cambia el nombre. Dice, es que este Saulo era un estudioso, era un fariseo y era un fanático, perseguidor de los cristianos, porque él tenía un fanatismo por guardar las enseñanzas de Dios. Entonces, lo más importante que Saulo va a hacer es no solamente fundar iglesias, sino realmente impartir estas enseñanzas de Jesús, que son las mismas que vimos en nuestro capítulo 2. No sé si se acuerdan, si no se acuerdan pueden refrescar y volver al capítulo 2, donde hablamos de Jesús como la base de la iglesia. Lo más importante de esto es que Pablo va a guardar estos 5 principios básicos que Jesús había dado para la iglesia. Los recordamos brevemente: santidad, enfoque, guárdense del resto de las cosas para enfocarse en un propósito. Relación entre los hermanos y relación con Dios. Edificación, que sirvan a otros, que bendigan a otros, que sean de edificación para la vida de otros. Misión, extensión del reino, y todo guiado por el Espíritu Santo. Y eso lo vamos a ver traducido en todas sus cartas, porque la Biblia es un libro fabuloso que vamos a ver que si uno lo lee completo no se contradice absolutamente en nada, sino que se complementa. Y cuando leemos las cartas de Pablo, vemos que estos 5 propósitos que Jesús dejó a sus discípulos están perfectamente marcados en todas las cartas que Pablo escribe. Y, por ejemplo, vamos a leer algunos versículos de Efesios. En Efesios capítulo 4, él escribe lo siguiente, versículos 11 hasta el 17, voy a leer. Escribe lo siguiente: él mismo, Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien conectado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. En fin, en este pasaje pequeño, por ejemplo, podemos ver todos los propósitos de lo que Jesús quería para la iglesia. Y vemos que Pablo va a ser instrumental no solamente en la extensión, sino en también darle una estructura a la iglesia.
Él va fundando iglesias, estas iglesias, por ejemplo, que estaban en un terreno más bien gentil, aunque había judíos en todos lados, y él iba siempre primero a la sinagoga y trataba de entrar por el lado de los judíos, porque ellos sabían y estaban esperando un Mesías. Entonces era el mensaje por ahí más fácil de dar a alguien que estaba esperando un Mesías, decirle, mira, el Mesías ya vino, que ir a un gentil que no sabe lo que es un Mesías, y entonces tener que explicarle todo de dónde viene para que ellos entiendan que Jesús es el Hijo de Dios. Pero Pablo fue tan poderoso en la palabra, tan poderoso en las escrituras y tan poderoso en su convicción, que Dios lo usó, el Espíritu Santo lo ungió para que esta gente pudiera conocer y entender. Y siempre tenemos que tener en mente que fue la guía del Espíritu Santo. Pablo no era Pablo porque él era así y ya está, era un fenómeno y yo convenzo a la gente. No, el Espíritu de Dios estaba sobre él. Jesús mismo lo comisionó. Y cuando Jesús te manda, nadie te puede detener. Y Pablo es el ejemplo más lindo que tenemos en la Biblia de alguien imparable, alguien que cuando Dios le dio algo, lo tomó y siguió a muerte con eso. Y el resultado se vio. El resultado son iglesias que fundó en todo Asia Menor, todo lo que hoy es Turquía, todo lo que hoy es Grecia, incluso llegó hasta Italia y se cree que llegó hasta España también. Pero él no solamente fundó iglesias de la nada, sino que también constituyó estos ancianos, constituyó estos pequeños líderes de las iglesias y los fue instruyendo a través de sus cartas, los fue instruyendo a través de sus visitas, los fue instruyendo a través de la gente que él enviaba y que menciona en sus cartas, un montón de gente que menciona que son enviados a confirmar las iglesias, a corregir errores, a dar sustento espiritual profundo y siempre de parte de Cristo. Esto es lo fabuloso que tuvo este apóstol Pablo. Es una biografía para estudiarla, porque realmente nos deja enseñanzas muy importantes, enseñanzas de cómo la iglesia tiene que seguir extendiendo el reino de Dios. Una misión que parece que ya se nos está empezando a apagar, pero cuando nosotros vemos a Pablo, esto nos da como nuevas fuerzas, ¿no? El Espíritu Santo nos habla a través de Pablo. Espero que te haya hablado y que participes fuerte en la extensión del reino.